Un millonario entra en pánico después de un ciberataque de 900 millones hasta que una niña pobre de 7 años dice algo que le rompe el corazón. Juntos tocarán tu alma. Antes de sumergirnos en esta conmovedora historia de tristeza y aislamiento, deja un comentario con tu ubicación y suscríbete para más contenido emocional. El sonido de cristales rotos resonó en el piso 42 del rascacielos del centro de Manhattan, cuando Alexander Hayes, un magnate tecnológico de 28 años, lanzó su taza de café contra la pared. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras miraba la pantalla del ordenador, que mostraba cifras que le revolvían violentamente el estómago. 900 millones de dólares. Desaparecidos. Esfumados en un sofisticado ciberataque que había penetrado en los sistemas más seguros de su empresa apenas unas horas antes, dejando tras de sí un páramo digital que amenazaba con destruir todo lo que había construido. «Esto no puede estar pasando», susurró Alexander con voz ronca, pasándose los dedos por su perfectamente peinado cabello rubio por 100ª vez en la mañana. Su traje azul marino de Armani, normalmente impecable y planchado a la perfección, ahora estaba arrugado y desaliñado por horas de caminar frenéticamente de un lado a otro en su amplia oficina de esquina. El joven millonario había construido High Technologies desde absolutamente nada, transformando una pequeña operación emergente en su dormitorio universitario en un imperio de miles de millones de dólares antes de cumplir los 30 años. Ahora, viendo cómo el precio de sus acciones se desplomaba en tiempo real como piedras lanzadas desde un acantilado, sentía que todo por lo que había trabajado se desmoronaba ante sus propios ojos. Las enormes ventanas de piso a techo de su oficina ofrecían una vista impresionante de la bulliciosa ciudad abajo. Pero Alexander no podía ver nada de su belleza aquel día. Todo lo que podía enfocar eran las interminables notificaciones que inundaban sus múltiples pantallas, cada una trayendo peores noticias que la anterior. Los medios ya estaban recogiendo la historia, y su teléfono no había dejado de sonar en las últimas 3 horas. Miembros de la junta, inversionistas, clientes y reporteros exigían respuestas que él simplemente no tenía. La puerta de la oficina se abrió lentamente, y María González, su ama de llaves de toda la vida y una de las pocas personas en las que confiaba plenamente, asomó la cabeza con timidez. Su rostro bondadoso y curtido mostraba una profunda preocupación al observar la escena de destrucción en la oficina. Papeles estaban esparcidos por todas partes. Varias tazas de café yacían abandonadas en distintas superficies, y el aire estaba impregnado del olor a estrés y desesperación. «Señor Hayes, lamento mucho molestarlo en este momento tan terrible», pero se detuvo al ver su expresión devastada y las lágrimas secas en sus mejillas. Detrás de ella, 2 pequeñas figuras emergieron de las sombras del pasillo como fantasmas materializándose desde otro mundo. Emma, de 7 años, se situó protectora frente a su hermanito Jake, que apenas caminaba con solo 1 año de edad. El largo cabello oscuro de Emma estaba recogido en una simple coleta sujeta con una goma que había visto mejores días, y su vestido amarillo desgastado había sido cuidadosamente remendado varias veces con hilos de diferentes colores que contaban la historia de sus difíciles circunstancias. A pesar de su evidente pobreza, había algo notable en su porte, una dignidad e inteligencia que parecían ir mucho más allá de su corta edad. Sus brillantes ojos castaños tenían un destello que hacía que los adultos se detuvieran y la miraran. Una profundidad de comprensión que resultaba a la vez hermosa y ligeramente inquietante. «Mamá, ¿por qué está llorando el señor amable?», preguntó Emma suavemente, su pequeña mano sosteniendo con delicadeza los dedos regordetes de Jake, mientras sus ojos no se apartaban del rostro de Alexander. Había una preocupación genuina en su voz, el tipo de empatía que surge naturalmente en los niños que han vivido sus propias dificultades y dolores. Los ojos de María se le llenaron de lágrimas al ver la respuesta compasiva de su hija ante el sufrimiento de un desconocido. «Mija, no deberíamos molestar al señor Hayes ahora»,
Está teniendo un día muy difícil y debemos dejarlo solo para que maneje sus asuntos importantes. Pero Emma no se movió. En cambio, estudió el rostro de Alexander con una intensidad que hacía sentir a los adultos expuestos y vulnerables, como si pudiera ver directamente hasta sus almas. Siempre había sido diferente a otros niños de su edad, su mente trabajando de formas que asombraban y a veces asustaban a quienes la rodeaban. Mientras otros niños jugaban con muñecas y veían dibujos animados, Emma leía manuales técnicos que encontraba en los contenedores de reciclaje del edificio, enseñándose a sí misma conceptos complejos que incluso los estudiantes universitarios luchaban por comprender. «Los números en su pantalla», dijo Emma en voz baja, dando un paso tímido hacia el enorme escritorio de caoba de Alexander. «Están bajando muy rápido porque alguien le quitó su dinero por el ordenador, ¿verdad? Alguien fue muy malo con usted». Alexander levantó la vista de sus pantallas, genuinamente sorprendido por la observación perspicaz de la niña y su madura comprensión de la situación. A través de sus lágrimas y su agotamiento, logró esbozar una débil sonrisa, conmovido por la inocente preocupación de la niña por su bienestar. «Exactamente, cariño. Una persona muy mala hizo algo terrible a mi empresa y lastimó a mucha gente en el proceso». La expresión de Emma se volvió seria mientras estudiaba los múltiples monitores que mostraban el caos en curso. Los gráficos de acciones caían como cascadas rojas. Las alertas de noticias de emergencia parpadeaban advertencias urgentes en colores brillantes, y los protocolos de seguridad se desplazaban sin fin por las pantallas como oraciones digitales que no estaban siendo respondidas. Durante un largo momento, la niña de 7 años permaneció perfectamente inmóvil, su brillante mente procesando información a una velocidad que habría impresionado a expertos en ciberseguridad con décadas de experiencia. «Puedo arreglarlo», susurró, sus palabras apenas audibles, pero con un peso que parecía detener el tiempo mismo. El silencio en la sala era absolutamente ensordecedor, roto solo por el lejano zumbido del sistema de aire acondicionado del edificio y los sonidos amortiguados del tráfico 42 pisos más abajo. Alexander detuvo de inmediato su frenético caminar y se giró para mirar a la pequeña, que acababa de hacer lo que parecía una afirmación totalmente imposible. María dejó escapar un audible jadeo, llevándose la mano a la boca mientras acercaba a los dos niños a su abrazo protector, sin estar segura de lo que su hija estaba pensando. «Emma, ¿qué dijiste?», preguntó Alexander, con la voz apenas audible mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Debió de malinterpretarlo. No había forma de que una niña de 7 años hubiera dicho lo que él pensó, dijo. Los inteligentes ojos castaños de la niña no se apartaron ni un instante de las pantallas que seguían mostrando la destrucción en curso de su empresa. «Dije que puedo arreglarlo», repitió con tranquila seguridad, provocando un escalofrío en la espalda de Alexander. «Puedo recuperar su dinero y detener a las personas malas que se lo quitaron. Puedo hacer que todo vuelva a estar bien. Cariño, esto es un asunto muy complicado de adultos», dijo Alexander con suavidad, obligándose a mantener la calma mientras se arrodillaba para quedar a la altura de los ojos de Emma. Sus rodillas protestaron contra el duro suelo de mármol, pero quería mirarla directamente cuando le explicara por qué su oferta, aunque conmovedora, era imposible. Los mejores expertos en ciberseguridad del mundo entero están trabajando en este problema ahora mismo y no han logrado encontrar la forma de solucionarlo. Son personas que fueron a las mejores universidades y han hecho este tipo de trabajo durante 20 o 30 años. «Están buscando en los lugares equivocados», interrumpió Emma, su joven voz firme y segura de una manera que hizo que la sangre de Alexander se helara. «El ataque no vino de donde creen. No vino de fuera de su edificio ni de hackers en otros países. Vino desde dentro de su propio sistema, pero no de un empleado como probablemente piensan. Alguien plantó un virus durmiente hace muchos meses, escondiéndolo donde nadie pensaría buscar, esperando el momento exacto para despertar y causar todo este problema.
La sangre de Alexander se enfrió al comprender las implicaciones de sus palabras. ¿Cómo podía una niña de 7 años saber ese detalle crucial? La unidad de delitos cibernéticos del FBI acababa de informarle sobre sus hallazgos preliminares menos de una hora antes, y ni siquiera ellos habían descubierto esa información específica todavía. Sus principales investigadores seguían tratando de determinar si el ataque había venido de fuera de la empresa o desde dentro. Y aquí estaba una niña que parecía entender la situación mejor que profesionales entrenados. «Emma, ¿cómo es posible que sepas esto?», susurró, con la voz temblando por una mezcla de esperanza e incredulidad. «¿Y cómo puedes ver cosas que expertos con toda su formación y experiencia no pueden ver?». La pequeña miró hacia abajo a su hermanito Jake, que balbuceaba suavemente y estiraba sus pequeños y regordetes dedos hacia la tela amarilla desgastada de su vestido. Su expresión se volvió triste y distante, como si recordara algo doloroso que rara vez se permitía pensar. «Porque veo patrones que otros no ven», explicó en voz baja. «Los números y los códigos me hablan de una manera en la que no le hablan a los demás. Es como si hablaran un idioma especial que solo yo puedo entender. Mamá dice que soy especial, pero a veces ser especial es muy solitario porque nadie más ve el mundo como yo lo veo». Las lágrimas de María fluían libremente ahora, mientras escuchaba a su hija explicar el don que la había asombrado y aislado durante toda su corta vida. «Señor Hayes, necesito decirle algo importante sobre Emma», dijo, con la voz temblando de emoción. «Ella no es como otros niños de su edad. Nunca ha sido como otros niños. Cuando tenía solo 4 años, reparó la computadora de nuestro vecino que 3 técnicos diferentes no pudieron arreglar, incluso después de trabajar en ella durante horas y horas. El año pasado, ayudó al dueño de la tienda de la esquina a descubrir por qué su caja registradora se bloqueaba cada pocos días. Ella ve cosas en la tecnología que los adultos con títulos universitarios y años de formación pasan completamente por alto». La mente de Alexander corría mientras intentaba procesar esta información. ¿Podía realmente ser posible? ¿Podía esta pequeña niña comprender algo que su equipo de expertos, muy bien pagados, había pasado por alto? La desesperación en su pecho crecía al ver que el valor de su empresa seguía desplomándose en las pantallas detrás de él. Cada minuto que pasaba le costaba millones de dólares y destruía el sustento de miles de empleados que dependían de Hayes Technologies para sobrevivir. «Incluso si lo que dices es cierto», dijo con cuidado intentando mantener la voz firme. «¿Por qué querrías ayudarme? Ni siquiera me conoces, nunca nos habíamos visto antes de hoy, y no me debes nada». La expresión de Emma se volvió increíblemente triste. Miró alrededor de la lujosa oficina, observando las costosas obras de arte, los muebles de cuero importado y los premios de cristal que decoraban las estanterías. Luego bajó la vista a sus propios zapatos desgastados, con agujeros remendados más de una vez con cinta adhesiva. «Porque Jake y yo no hemos comido nada en 2 días enteros», dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. «Mamá perdió su otro trabajo la semana pasada y es demasiado orgullosa para pedir ayuda, incluso cuando tenemos mucha hambre. Escuché que ayer le decías a tu asistente que das dinero a organizaciones benéficas infantiles y ayudas a niños que no tienen suficiente comida o ropa abrigada. Pensé que tal vez si te ayudaba, tú podrías ayudarnos también». Su voz se desvaneció, pero el peso de sus palabras quedó suspendido en el aire como una nube de tormenta. Alexander sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, cuando la realidad de su desesperada situación se instaló por completo. Esta brillante niña y su inocente hermanito literalmente estaban muriéndose de hambre, y él destrozado por la pérdida de dinero, mientras ellos no podían permitirse ni su próxima comida. Alexander se puso de pie lentamente, con las piernas temblorosas, mientras su mente daba vueltas por todo lo que acababa de escuchar. La ironía de la situación no pasaba desapercibida. Él estaba en pánico por pérdidas financieras que en realidad no cambiarían su estilo de vida de manera significativa, mientras que una niña hambrienta le ofrecía salvar su imperio
a cambio únicamente de la esperanza de una comida. Pero había algo extraordinario en los ojos de Emma, una chispa de inteligencia y determinación como nunca había visto en alguien tan joven, ni siquiera en la mayoría de los adultos. Emma, dijo con suavidad, la voz cargada de emoción, si realmente crees que puedes ayudarme, necesito que entiendas algo muy importante. Esto no se trata solo de mi dinero o del precio de las acciones de mi empresa. Si Hayes Technologies fracasa, si no podemos recuperarnos de este ataque, miles y miles de personas perderán sus trabajos. Familias con niños como tú y Jake se quedarán sin ingresos de repente. El efecto dominó dañará a muchas personas inocentes que no tuvieron nada que ver con lo que pasó hoy. La niña de 7 años asintió solemnemente, su comprensión madura de la situación tan impresionante como desgarradora. Lo entiendo perfectamente, dijo. Por eso mismo quiero ayudarte. No es justo que la gente mala pueda dañar a tantas familias buenas, solo porque están enojados o son codiciosos. Todos merecen sentirse seguros y tener suficiente comida para comer. Alexander sintió un nudo en la garganta, al darse cuenta de que esta niña, que tenía todas las razones para amargarse por sus propias circunstancias, estaba pensando en el bienestar de completos desconocidos. Emma, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué querrías a cambio de tu ayuda? La voz de Emma se volvió apenas un susurro mientras acercaba más a Jake, rodeando su pequeño cuerpo con sus delgados brazos de manera protectora. Necesito que me prometas algo muy importante. Si arreglo esto, si de verdad salvo tu empresa y recupero todo el dinero, cuidarás de Jake. No de mí, solo de Jake. Él es solo un bebé y merece tener la oportunidad de una buena vida con alguien que pueda darle todo lo que necesita para crecer feliz y sano. La petición golpeó a Alexander como un golpe físico en el pecho, dejándolo sin aliento. Emma, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres que adopte a tu hermanito pero no a ti? ¿Quieres separarte de la persona que más quieres en el mundo? Las lágrimas comenzaron a acumularse en los brillantes ojos castaños de Emma, pero su voz permaneció firme y decidida. Jake es todo lo que tengo en este mundo, y lo amo más que a cualquier otra cosa que exista. Pero soy lo bastante inteligente para saber que mamá no puede cuidar bien de los dos, por mucho que lo intente. A veces trabaja 16 horas al día, y aún así no es suficiente. Si algo malo le pasa, ¿qué será de Jake? Él necesita seguridad, educación, atención médica y una verdadera familia que pueda darle oportunidades que yo no puedo. María jadeó, entendiendo por fin la magnitud de lo que Emma estaba proponiendo. Mi hija, nunca permitiría que los separaran, ustedes deben estar juntos. Pero Emma negó con la cabeza con firmeza. Mamá, sabes que tengo razón en esto. Jake necesita más de lo que nosotros podemos darle ahora. Este hombre tiene todos los recursos para darle a Jake todo. Las mejores escuelas, médicos, comida, ropa, juguetes y un lugar seguro donde vivir. Yo puedo cuidarme sola porque soy lista y fuerte. Pero Jake no puede. Es solo un bebé. Alexander sintió que las lágrimas se acumulaban en sus propios ojos al presenciar lo que podría haber sido el acto más desinteresado que había visto en toda su vida. Esta niña de 7 años, que no tenía nada y estaba desesperadamente hambrienta, estaba dispuesta a sacrificar su propio futuro y renunciar a la persona que más amaba, para asegurar que su hermanito tuviera la mejor oportunidad posible de una buena vida. Emma, no puedo aceptar ese arreglo, dijo con firmeza, su voz creciendo con convicción. Si lo que dices es cierto, si realmente puedes ayudarme a salvar mi empresa, entonces insisto absolutamente en ayudar a los dos. No te separaré de Jake bajo ninguna circunstancia. Los ojos de Emma se agrandaron con sorpresa y un destello de esperanza que había intentado reprimir con todas sus fuerzas. Pero eso no es lo que pedí. Solo quiero que Jake esté seguro y feliz y tenga todo lo que necesita. Y Jake nunca será realmente feliz sin su hermana mayor, que lo ama tanto, replicó Alexander sin vacilar.
Además, si eres tan brillante como pareces, imagina lo que podríamos lograr juntos. Podrías ayudar a muchísima gente con tu increíble don. Podrías cambiar el mundo. Emma sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina. Una sonrisa genuina y esperanzada que parecía iluminarle todo el rostro y transformar la atmósfera de la sala del desaliento a la posibilidad. Las siguientes horas pasaron en una mezcla confusa de incredulidad, asombro y caos apenas contenido. Alexander había tomado una decisión que iba en contra de toda lógica y razón. Iba a dejar que una niña de 7 años intentara resolver un ciberataque de $900 millones que había dejado completamente perplejo a todo su equipo de profesionales altamente capacitados en seguridad informática. Su equipo legal probablemente lo declararía loco si supiera lo que estaba considerando. Pero algo en lo más profundo de su instinto le decía que Emma era exactamente lo que parecía, una verdadera prodigio. Emma se sentó frente a su ordenador personal, con sus pequeñas piernas colgando de la costosa silla ejecutiva, diseñada para alguien 3 veces su tamaño. Sus diminutos dedos volaban sobre el teclado con una velocidad y precisión que desafiaban no solo su edad, sino las leyes de la física, tal como Alexander las entendía. Él observaba completamente asombrado, mientras líneas de código complejo aparecían en la pantalla. Algoritmos intrincados y estructuras de programación que apenas podía comprender, a pesar de su propia amplia formación técnica y su título en ciencias de la computación del MIT. Ahí, dijo Emma suavemente, señalando una sección de código que a los ojos inexpertos de Alexander parecía puro galimatías. Ahí es donde escondieron su arma. Mira cómo esta subrutina parece completamente normal e inocente, pero tiene un parámetro extra oculto que no debería existir. Ha estado recopilando información sobre los patrones financieros de tu empresa y esperando pacientemente a que alguien le envíe un comando de activación. Alexander se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos para seguir su explicación. Lo siento, pero no veo lo que tú ves. Para mí, todos son letras y números al azar. Los dedos de Emma continuaron tecleando a velocidad relámpago, mientras explicaba pacientemente su proceso. La mayoría de la gente mira el código de un programa como si leyera un libro, línea por línea, de izquierda a derecha, siguiendo las palabras en orden. Pero yo lo veo como una imagen gigante, como un rompecabezas en el que todas las piezas tienen que encajar perfectamente para crear algo hermoso. Cuando algo no encaja, cuando una pieza está en el lugar equivocado, o no coincide con el patrón, me resalta como un globo rojo brillante flotando en un campo de flores blancas. Detrás de ellos, María estaba sentada en una silla de la esquina, sosteniendo a Jake. Ambos observaban en silencioso asombro mientras Emma trabajaba su magia. El bebé parecía sentir la importancia del momento, permaneciendo inusualmente tranquilo y sereno en los brazos de su madre, en lugar de reclamar atención o llorar por comida como normalmente hacía. ¿Cómo aprendiste a hacer esto?, preguntó Alexander, genuinamente curioso por cómo una niña podía haber desarrollado habilidades tan extraordinarias. ¿Dónde obtuviste este tipo de formación? Emma se detuvo un momento en su escritura, dejando que una pequeña sonrisa cruzara su rostro al recordar tiempos más felices. Cuando tenía 5 años, encontré un ordenador portátil roto en el contenedor de basura detrás de nuestro edificio de apartamentos. Alguien lo había tirado porque pensaba que estaba completamente muerto y que no se podía reparar. Mamá me dejó quedármelo, pensando que solo sería un juguete para que jugara a fingir. Pero descubrí cómo repararlo viendo videos de YouTube en las computadoras de la biblioteca pública. Una vez que logré hacerlo funcionar, empecé a aprender todo lo que pude sobre cómo piensan las computadoras y cómo se comunican entre sí. Reanudó la escritura, su joven rostro iluminado por el suave resplandor azul del monitor. El ataque a tu empresa vino de alguien que conocía tu sistema muy bien, dijo. Plantaron este virus hace meses, probablemente durante lo que parecía una actualización rutinaria de software que nadie cuestionaría.
Ha estado aprendiendo tus patrones, estudiando cuándo realizas tus transacciones más grandes, memorizando tus protocolos de seguridad y esperando el momento perfecto para golpear, cuando causaría el mayor daño posible. El teléfono de Alexander vibró con otra notificación de emergencia. El sonido le hizo saltar el corazón. El precio de sus acciones había bajado otro 15% solo en la última hora. Los medios empezaban a difundir la historia y las redes sociales ya estaban llenas de rumores y especulaciones. La confianza de los inversores se desplomaba rápidamente y podía sentir el peso de miles de empleos pendiendo de un hilo. Emma, creo completamente en ti, pero se nos está acabando el tiempo muy rápido, dijo, intentando mantener el pánico fuera de su voz. Cada minuto que pasa, se hace más daño a la reputación y la credibilidad de la empresa. Incluso si logramos recuperar todo el dinero, la confianza de nuestros clientes e inversores podría perderse para siempre. Hay daños que no se pueden deshacer con código. La escritura de Emma se volvió más frenética. Su pequeño ceño se frunció en intensa concentración. Lo sé, yo también siento la presión. Ya casi termino, lo prometo. Puedo ver la ruta exacta que usaron para entrar en tu sistema, pero necesito rastrearla con cuidado sin activar sus seguros y protocolos de emergencia. Si me muevo demasiado rápido o hago el movimiento equivocado, se darán cuenta de que los hemos encontrado y podrían borrar todas las pruebas y hacer que todo desaparezca para siempre. De repente, comenzaron a sonar alarmas en todo el edificio. Su sonido agudo rebotaba en las paredes, creando una atmósfera de auténtica emergencia. Los protocolos de seguridad se activaban automáticamente, y el teléfono de Alexander comenzó a sonar sin parar con llamadas de todos los jefes de departamento de la empresa. La situación estaba escalando más allá de una crisis financiera. Se estaba convirtiendo en una emergencia total que podía destruir todo lo que había construido en su vida adulta desde cero. Las alarmas seguían aullando como banshees en todo el edificio de Hay Technologies. Su sonido penetrante generando pánico y urgencia que se sentían en cada rincón de los 42 pisos. Los pequeños dedos de Emma se movían aún más rápido sobre el teclado, su concentración tan intensa que parecía completamente ajena al caos que la rodeaba. El teléfono de Alexander vibraba sin cesar con llamadas de miembros de la junta, inversores, funcionarios del gobierno y medios de comunicación, cada timbre añadiendo otra capa de presión a una situación ya de por sí imposible. Señor, la unidad de ciberdelitos del FBI ha llegado. La voz de su asistente crepitó por el intercomunicador, apenas audible sobre las alarmas. Exigen acceso inmediato a todos los sistemas informáticos y amenazan con incautarlo todo si no cooperamos ahora mismo. Alexander miró a Emma, que estaba tan concentrada en su trabajo que ni siquiera había reconocido el anuncio. Su joven rostro era una máscara de concentración, sus ojos saltaban entre múltiples ventanas de código que había abierto simultáneamente. «Diles que necesito solo 5 minutos más», respondió, aunque no estaba seguro de que Emma tuviera tanto tiempo antes de que los atacantes se dieran cuenta de que habían sido descubiertos y activaran cualquier protocolo final que tuvieran preparado. «Puedo verlos», susurró Emma de repente, su voz llena de emoción y satisfacción. «Las personas que te hicieron esta terrible cosa están viendo la cobertura de las noticias ahora mismo, sentados en algún lugar seguro y celebrando lo que creen que es su victoria. Pero cometieron un gran error. Dejaron una huella digital en el código de celebración que escribieron para sí mismos». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Alexander, inclinándose hacia la pantalla e intentando seguir su explicación. El pequeño dedo de Emma señaló una sección de código que, para los ojos inexpertos de Alexander, parecía un galimatías completo. Cuando los programadores escriben código malicioso, especialmente cuando están orgullosos de sí mismos, a veces dejan pequeños mensajes ocultos para ellos mismos, como grafitis digitales en una pared. Esta persona escribió un mensaje secreto enterrado profundamente en el código que dice: «Te atrapé. Hayes, creíste que eras tan listo». Pero cada pulsación de tecla deja una firma única, como una huella digital que no se puede cambiar ni ocultar.
Puedo rastrear este mensaje hasta la computadora exacta que lo escribió, y luego averiguar quién la estaba usando. María, desde el otro lado de la habitación, dejó escapar un jadeo, con los ojos muy abiertos de asombro. Hija, ¿de verdad puedes hacer eso? ¿Puedes encontrar a las personas reales que hicieron esto? Lo estoy haciendo ahora mismo, mamá, respondió Emma, sin apartar la vista de la pantalla. Pero la parte realmente difícil no es encontrarlos. En realidad, eso es bastante fácil si sabes qué buscar. La parte difícil es revertir todo lo que hicieron, sin destruir todas las pruebas que la policía y el FBI necesitarán para arrestarlos y meterlos en la cárcel, donde pertenecen. El corazón de Alexander latía con fuerza en el pecho mientras veía pasar líneas de código más rápido de lo que podía leer. Números y letras desfilaban en patrones que para él no significaban nada, pero que, al parecer, le decían a Emma todo lo que necesitaba saber. Emma, los agentes del FBI se están impacientando mucho. Mi asistente dice que están a punto de anular mi solicitud y tomar el control de todos los sistemas, lo quiera yo o no. 30 segundos más, dijo Emma, con voz firme y segura, a pesar de la enorme presión. Necesito copiar su método de ataque exactamente, y luego invertirlo, como rebobinar una película. Cada transacción que movieron la estoy devolviendo a donde pertenece. Cada archivo que corrompieron o dañaron, lo estoy reparando con los datos de respaldo que no sabían que existían. De repente, las pantallas de la oficina comenzaron a mostrar cifras completamente distintas. El precio de las acciones, que había estado cayendo en picada durante horas, detuvo su descenso y empezó a subir lentamente. Los registros de transacciones que mostraban enormes pérdidas comenzaron a corregirse en tiempo real. Los saldos de cuentas que aparecían en cero comenzaron a repoblarse con sus cantidades originales, creciendo cada segundo. «Está funcionando de verdad», susurró Alexander, apenas creyendo lo que veía con sus propios ojos. «Emma, lo estás logrando de verdad». Emma siguió tecleando con furia. El sudor perlaba su joven frente a pesar del aire acondicionado. «No solo estoy arreglando lo que rompieron», explicó entre pulsaciones. «Estoy asegurándome de que nunca más puedan hacerte esto a ti ni a nadie más. Estoy creando un escudo protector alrededor de todo tu sistema, que aprende de los ataques y se adapta automáticamente a nuevas amenazas. Es como darle a tu red informática un sistema inmunológico que se fortalece cada vez que alguien intenta dañarlo». La puerta de la oficina se abrió de golpe con gran fuerza, y 3 agentes del FBI, vestidos con trajes oscuros, entraron apresuradamente, seguidos por el asistente nervioso de Alexander y varios guardias de seguridad del edificio. «Señor, necesitamos acceso inmediato a todos los sistemas ahora mismo». El agente principal se detuvo a mitad de frase al ver las pantallas mostrando la recuperación milagrosa que estaba teniendo lugar en tiempo real. «¿Cómo es esto posible?», preguntó, mirando asombrado las cifras y flujos de datos que mejoraban rápidamente. Nuestro mejor experto dijo que esto tardaría semanas en solucionarse, si es que se podía solucionar. Alexander miró hacia abajo a Emma, que por fin había dejado de teclear y ahora extendía los brazos para tomar al pequeño Jake, que dormía plácidamente en los brazos de su madre durante todo el caos y la emoción. «Caballeros», dijo Alexander con una mezcla de increíble orgullo y completo asombro, «les presento a la experta en ciberseguridad más joven del mundo». 3 horas después, el edificio de Hay Technologies había pasado de ser una escena de pánico, desesperación y ruina inminente a un lugar de celebración, incredulidad y optimismo cauteloso. Los agentes del FBI, que inicialmente habían sido escépticos ante las afirmaciones de Alexander sobre una niña genio de la informática de 7 años, habían pasado las últimas 2 horas verificando minuciosamente cada aspecto del trabajo de Emma. No solo había revertido con éxito el devastador ciberataque, sino que también había proporcionado suficiente evidencia digital para rastrear y arrestar a los perpetradores.
un grupo de 3 exempleados resentidos que habían planeado su elaborado esquema de venganza durante más de 8 meses. Alexander se sentó en su silla de cuero, todavía intentando procesar todo lo que había sucedido, en lo que se sentía como el día más largo y más corto de su vida. Emma estaba acurrucada en la gran silla de visita cercana, finalmente permitiéndose descansar después de su hazaña increíble, mientras Jake dormía plácidamente en sus brazos protectores. María se sentaba a su lado en otra silla, con lágrimas de alivio, gratitud y un orgullo abrumador corriendo por sus mejillas curtidas, mientras contemplaba a su extraordinaria hija. «Señor Hayes», dijo el agente Rodríguez, investigador principal del FBI, mientras se preparaba para marcharse con su equipo. «Lo que esta joven logró hoy es nada menos que extraordinario. No solo salvó su empresa de la ruina financiera total, sino que posiblemente evitó ataques similares contra docenas de otras empresas que estos criminales planeaban atacar después. El sistema de seguridad que diseñó e implementó en tiempo real es más sofisticado y efectivo que cualquiera que nuestros propios expertos en ciberseguridad hayan visto en toda su carrera». Alexander asintió, sin dejar de mirar a Emma con una sensación de asombro que no había disminuido ni un ápice. «Agente Rodríguez, ¿qué pasa ahora con Emma y su familia? Es decir, ¿hay algún asunto legal del que debamos preocuparnos?» El agente sonrió cálidamente, suavizando su severo y profesional semblante al mirar a la niña dormida. «Bueno, señor, eso ya no es realmente un asunto del FBI. Pero si estuviera en su lugar, me aseguraría absolutamente de que esa mente brillante tenga todas las oportunidades para florecer y crecer. El mundo necesita desesperadamente más personas como ella. Personas que usen sus dones para ayudar a otros, en lugar de hacerles daño». Después de que los agentes y el personal de seguridad se marcharan, la oficina quedó envuelta en un silencio cómodo. Alexander se acercó a Emma, que ahora estaba despierta pero aún sostenía a su hermano dormido con aire protector, como si todavía no pudiera creer que su pesadilla hubiera terminado. «Emma», dijo suavemente, arrodillándose junto a su silla para poder hablar a su misma altura, «quiero cumplir cada una de las promesas que te hice hoy. Quiero asegurarme de que tú y Jake tengan todo lo que necesiten. La mejor educación que el dinero pueda pagar, atención médica, oportunidades y, lo más importante, una familia amorosa. Pero necesito preguntarte algo muy importante primero». Emma lo miró con esos inteligentes ojos castaños, que parecían guardar una sabiduría muy superior a sus 7 años de vida. «¿Tú y Jake querrían venir a vivir conmigo de forma permanente, no como empleados o ayudantes, sino como mi verdadera familia? Quiero adoptar legalmente a los dos, si tú y tu mamá están de acuerdo». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Pero por primera vez en todo el día, eran lágrimas de pura alegría y alivio. «¿Lo dice en serio? ¿A los dos juntos? ¿No cambiará de opinión después?» «A los dos. Para siempre», confirmó Alexander sin dudar. «Jake tendrá el mejor futuro posible, y tú tendrás acceso a todos los recursos que necesites para desarrollar tu increíble talento. Podrías ayudar a tanta gente, Emma. Podrías, literalmente, cambiar el mundo con lo que puedes hacer». María se levantó lentamente, con sus propias lágrimas fluyendo libremente mientras intentaba encontrar palabras adecuadas para el momento. «Señor Hayes, no sé cómo empezar a agradecerle. Emma siempre ha sido especial, diferente de otros niños. Pero nunca imaginé que algo así pudiera pasar. Les está dando oportunidades que yo nunca podría ofrecerles, por mucho que trabajara». Alexander se puso de pie y miró a María directamente. «María, usted crió a la hija más extraordinaria que he conocido. Su amor, apoyo y sacrificio le dieron la confianza y la base moral para asumir el riesgo que hoy salvó mi empresa. Quiero asegurarme de que usted también sea parte de esta nueva familia. Si me acepta, sería un honor que se quedara, no como empleada, sino como familia». Mientras el sol se ponía sobre Manhattan,
proyectando una luz dorada a través de las ventanas de piso a techo y tiñendo la oficina con cálidos y esperanzadores colores. Emma miró a Alexander con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. «Señor Hayes», dijo en voz baja, con felicidad y expectación. «Creo que este es el comienzo de algo realmente maravilloso para todos nosotros. A Jake le va a encantar tener un papá, y yo no puedo esperar para aprender todo lo que pueda enseñarme sobre ayudar a la gente». Alexander le devolvió la sonrisa, sabiendo con absoluta certeza que su vida había cambiado para siempre, gracias a una niña hambrienta de 7 años que veía el mundo de forma diferente a todos los demás. Esa mañana había perdido $900 millones, pero al caer la noche había ganado algo infinitamente más valioso: una familia, un propósito y un futuro lleno de posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. 6 meses habían pasado desde aquel día que les cambió la vida, y la mansión de los Hayes, en el prestigioso Upper East Side, se había convertido en algo que Alexander nunca pensó posible. Un verdadero hogar lleno de risas, asombro y esa clase de alegría que solo los niños pueden traer. La extensa propiedad, con sus suelos de mármol y candelabros de cristal, se había transformado de una fría pieza de exhibición en un cálido santuario donde la brillante mente de Emma podía florecer, y el pequeño Jake podía crecer rodeado de amor y posibilidades ilimitadas. Emma se había adaptado a su nueva vida con una gracia notable, aunque Alexander todavía veía destellos de la profunda inteligencia que lo seguía maravillando a diario. Tenía su propio laboratorio informático totalmente equipado en el 3er piso, con el hardware más avanzado que el dinero podía comprar. Pero pasaba la mayor parte del tiempo en la sala familiar, ayudando a Jake a aprender a caminar y enseñándole palabras simples. La transformación de ambos niños había sido extraordinaria. Jake prosperaba con una nutrición adecuada y atención médica, mientras que Emma había florecido en una niña segura de sí misma que ya no cargaba con el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. «Papá Alex», llamó Emma desde la cocina, su voz resonando por el pasillo. Había empezado a llamarlo así 3 meses atrás, y cada vez que lo decía, Alexander sentía que el corazón se le llenaba de orgullo y de un amor que nunca antes había conocido. Jake dijo hoy su primera palabra de verdad. Alexander corrió a la cocina, donde María estaba preparando el almuerzo y Jake estaba sentado en su sillita alta, balbuceando alegremente mientras jugaba con bloques de colores. El bebé había crecido notablemente. Sus mejillas ahora estaban llenas y sonrosadas, y sus ojos brillaban de curiosidad y picardía. Habían quedado atrás los días de hambre e incertidumbre. Jake se estaba convirtiendo en el niño pequeño feliz y saludable que siempre había debido ser. «¿Qué dijo?», preguntó Alexander, levantando a Jake y girándolo suavemente en el aire, provocando que el pequeño soltara una risa de pura felicidad. «Dijo Emma», anunció ella con orgullo, su rostro iluminado de alegría. Llevaba semanas intentando decirlo, pero esta mañana le salió perfectamente claro. Quiere mucho a su hermana mayor. Alexander sintió que se le humedecían los ojos al ver el vínculo entre los hermanos. En los últimos 6 meses había aprendido que el amor no era solo una emoción, era una decisión diaria, un compromiso de poner las necesidades de otra persona antes que las propias. Estos niños le habían enseñado lo que realmente significaba ser una familia, y no podía imaginar su vida sin ellos. «Es increíble, cariño», dijo, sentando de nuevo a Jake en su silla. Ha sido una maestra maravillosa para él. Pero la expresión de Emma de pronto se volvió seria, y Alexander reconoció esa mirada familiar que tenía cuando su brillante mente estaba procesando algo complejo. «Papá Alex, tengo que decirte algo importante. Anoche, mientras trabajaba en mi computadora, encontré algo extraño en las noticias sobre otras empresas». La atención de Alexander se agudizó de inmediato. Aunque el ataque a Hayes Technologies se había resuelto, Emma había seguido monitoreando amenazas de ciberseguridad como pasatiempo, identificando a menudo vulnerabilidades que luego informaba a las autoridades correspondientes.
Su trabajo no oficial ya había prevenido 3 ataques menores a otras empresas. ¿Qué encontraste?, preguntó, sentándose a la mesa de la cocina para poder hablar a su altura. Emma sacó una tableta y le mostró varios artículos que había guardado. Ha habido 7 ciberataques más en el último mes, todos contra empresas que ayudan a niños, orfanatos, escuelas, hospitales infantiles. Los ataques se están volviendo más sofisticados, y todos usan variaciones de la misma firma de código que encontré en nuestro ataque. La sangre de Alexander se enfrió al leer los titulares. Emma, ¿estás diciendo que alguien está atacando específicamente organizaciones que ayudan a niños? No solo alguien, dijo Emma en voz baja, con una preocupación evidente. Creo que es el mismo grupo que atacó tu empresa. Las personas que el FBI arrestó podrían haber estado trabajando para alguien más grande. Alguien que todavía está ahí afuera, y muy enojado porque su plan fracasó. María dejó de cocinar y se volvió para escuchar, sus instintos maternales captando de inmediato el peligro. Alexander sintió un nudo familiar en el estómago al darse cuenta de que su tranquila nueva vida podría estar en riesgo. ¿Se lo has contado a alguien más?, preguntó. Emma negó con la cabeza. Quería decírtelo primero. Pero papá Alex, creo que podrían intentar hacernos daño porque los detuve antes. ¿Y si vienen por Jake y por mí? Alexander tomó las pequeñas manos de Emma entre las suyas. Cariño, te prometo que no te pasará nada ni a ti ni a Jake. Tenemos la mejor seguridad que el dinero puede comprar. Y si realmente existe una amenaza, la enfrentaremos juntos. Pero necesito que me muestres todo lo que encontraste. Mientras Emma comenzaba a explicarle sus hallazgos, Alexander se dio cuenta de que su historia estaba lejos de haber terminado. La brillante niña que había salvado su empresa podría haberse convertido, sin querer, en un objetivo, y él haría lo que fuera necesario para proteger a su nueva familia de las sombras que parecían reunirse a su alrededor. A la mañana siguiente llegó un visitante inesperado que lo cambiaría todo una vez más. Alexander estaba en su despacho revisando la investigación de Emma sobre los misteriosos ciberataques, cuando su jefe de seguridad anunció que el agente del FBI, Rodríguez, estaba en la entrada principal, solicitando una reunión urgente. El mismo agente que había presenciado el milagroso trabajo de Emma 6 meses atrás, ahora estaba en el estudio de Alexander, con una expresión grave que puso a todos en alerta. Señor Hayes, Emma, dijo el agente Rodríguez, mientras se reunían en la cómoda sala de estar familiar. Me temo que tengo noticias inquietantes que conciernen directamente a su familia. Emma, que había estado jugando con Jake en la alfombra, se puso de pie de inmediato y se acercó a Alexander. Su aguda intuición para captar las emociones de los adultos siempre había sido extraordinaria, y podía sentir la tensión en la habitación. Los 3 hombres que arrestamos por el ataque a Hayes Technologies han estado hablando, continuó el agente Rodríguez. Han proporcionado información sobre una organización criminal más grande que ha estado atacando empresas tecnológicas y organizaciones benéficas en todo el país. Este grupo se hace llamar Reset, y su objetivo es destruir lo que consideran sistemas capitalistas corruptos y redistribuir la riqueza mediante la ciberguerra. Alexander sintió que el corazón se le aceleraba. Agente Rodríguez, ¿está diciendo que mi familia está en peligro? Me temo que sí, respondió el agente con gesto sombrío. Según nuestras fuentes, Reset ha identificado a Emma como una amenaza significativa para sus operaciones. Creen que su capacidad para contrarrestar sus ataques la convierte en un objetivo principal. Están planeando algo que llaman Operación Borrón y Cuenta Nueva, un ataque coordinado a múltiples objetivos de manera simultánea, diseñado para causar la máxima disrupción económica. El rostro de Emma palideció, pero su voz se mantuvo firme. Quieren lastimar a más personas inocentes, y creen que intentaré detenerlos otra vez. Exactamente, confirmó el agente Rodríguez. Pero Emma, tenemos una propuesta para ti. La División de Ciberseguridad del FBI
quiere ofrecerte un puesto especial como consultora. Trabajarías con nuestros mejores expertos para ayudar a prevenir estos ataques antes de que ocurran. Por supuesto, tendrías protección total y la seguridad de tu familia sería nuestra máxima prioridad. Alexander negó con la cabeza de inmediato. De ninguna manera. Emma tiene 7 años. No voy a ponerla en peligro, por muy importante que sea esto. Pero Emma dio un paso al frente, su joven rostro mostrando una determinación que le recordó a Alexander el día en que ella le ofreció ayuda por primera vez. Papi Alex, si no ayudo, ¿cuántas personas inocentes se lastimarán? ¿Cuántas familias como la nuestra perderán todo? Emma, no entiendes lo peligrosas que son estas personas, dijo Alexander, con la voz cargada de emoción. No son solo hackers, son criminales dispuestos a destruir vidas para dar un mensaje. Pero sí lo entiendo, respondió Emma en voz baja. Entiendo que a veces las personas con dones especiales tienen que usarlos para ayudar a otros, incluso cuando da miedo. Tú me enseñaste que ser parte de una familia significa proteger a las personas que amas, y a veces eso significa proteger a personas que aún no conoces. María, que había estado escuchando en silencio mientras sostenía a Jake, finalmente habló. Mija, tu papá tiene razón. Esto es demasiado peligroso para una niña pequeña. Emma se acercó a María y le tocó suavemente el brazo. Mamá, ¿recuerdas lo que siempre me decías cuando era pequeña y tenía miedo? Me decías que Dios da dones especiales a personas especiales, y que es su responsabilidad usarlos para ayudar a los demás. Tal vez por eso yo puedo ver cosas que otros no pueden. El agente Rodríguez se inclinó hacia adelante. Emma, si aceptas ayudarnos, no trabajarías sola. Tendrías un equipo con los mejores expertos en ciberseguridad del país apoyándote, y lo más importante, trabajarías desde un lugar seguro donde tu familia estaría completamente protegida. Alexander miró el rostro decidido de Emma y sintió una mezcla de orgullo y temor. Esta niña extraordinaria, que debería estar preocupada por la tarea escolar y los juegos en el recreo, estaba pensando en salvar a personas inocentes de la ruina financiera. ¿Cómo había llegado su vida al punto de que una niña de 7 años fuera llamada a luchar contra criminales internacionales? Necesito tiempo para pensar en esto, dijo finalmente Alexander. No es una decisión que pueda tomar a la ligera, pero Emma ya había tomado una decisión. Papi Alex, quiero ayudar. Estas personas malas lastimaron a nuestra familia una vez, y ahora quieren lastimar a otras familias. Si puedo detenerlos, entonces tengo que intentarlo. Al mirar a los decididos ojos marrones de Emma, Alexander se dio cuenta de que la niña que había salvado su empresa estaba a punto de enfrentar su mayor desafío hasta el momento. La instalación segura del FBI en Quantico, Virginia, era algo que Emma nunca había visto. Ubicada profundamente bajo tierra, el centro de comando de ciberseguridad parecía sacado de una película de ciencia ficción. Con paredes cubiertas de monitores que mostraban flujos de datos de todo el mundo y decenas de agentes trabajando en estaciones informáticas sofisticadas, Alexander había insistido en permanecer con Emma durante toda la operación, mientras Jake y María se encontraban alojados de forma segura en un ala protegida de la instalación, con seguridad las 24 horas. Bienvenida a la Operación Salvaguarda, dijo el agente Rodríguez, mientras guiaba a Emma y Alexander por la instalación de alta tecnología. Aquí es donde monitoreamos las amenazas cibernéticas contra infraestructuras críticas, instituciones financieras y sistemas gubernamentales. Hoy vas a ayudarnos a prevenir el ataque cibernético coordinado más grande de la historia de Estados Unidos. Los ojos de Emma se abrieron con asombro mientras observaba la impresionante tecnología que la rodeaba. ¿A cuántas personas malas intentamos detener? Según nuestra inteligencia, explicó la agente especial Sarah Chen, la principal experta en ciberseguridad del FBI, que se unió a ellos. Reset ha reclutado a más de 50 hackers de todo el mundo. Planean atacar bancos, hospitales, redes eléctricas y grandes corporaciones simultáneamente exactamente al mediodía, hora del este, de hoy.
Si tienen éxito, podría colapsar toda la economía y poner en riesgo la vida de millones de personas. Alexander sintió un nudo en el estómago. ¿Y cree que Emma puede detener todo eso?, preguntó. La agente Chen sonrió cálidamente a Emma. Emma, hemos estudiado tu trabajo en el ataque a Hay Technologies y, sinceramente, es algo que nunca habíamos visto. Tu capacidad para ver patrones y conexiones en el código es extraordinaria. Creemos que podrías identificar sus vectores de ataque antes de que ejecuten su plan. Emma asintió con seriedad. ¿Por dónde empiezo? Durante las siguientes 3 horas, Emma trabajó junto a los mejores expertos en ciberseguridad del FBI, sus pequeños dedos volando sobre múltiples teclados mientras analizaba miles de líneas de código y patrones de datos. Alexander observaba asombrado cómo su hija de 7 años, porque eso era ya en su corazón, colaboraba con profesionales experimentados con décadas de trayectoria. ¡Ahí!, exclamó de repente Emma, señalando una sección de código en uno de los monitores. Encontré su centro de mando. Están usando una red distribuida para ocultar su ubicación. Pero cometieron el mismo error que antes. Dejaron firmas emocionales en su código. La agente Chen se inclinó sobre el hombro de Emma. ¿Qué quieres decir con firmas emocionales? Cuando la gente escribe código, especialmente cuando está enojada o emocionada, deja pequeños toques personales que revelan sus sentimientos, explicó Emma. Mira este patrón de nombres de variables. Usan palabras relacionadas con fuego y destrucción, pero en una secuencia específica que me dice que trabajan desde múltiples ubicaciones, pero siguen órdenes de un comando central. Alexander observó cómo la sala llena de expertos empezaba a seguir la dirección de Emma. El respeto por sus habilidades era evidente en la atención con la que escuchaba en sus explicaciones. A pesar de su edad, era claramente la persona más talentosa en la sala. Emma, ¿puedes rastrear la ubicación del centro de mando?, preguntó el agente Rodríguez. Emma frunció el ceño mientras seguía escribiendo. Creo que sí, pero usan una encriptación muy sofisticada. Es como si hablaran un idioma secreto que cambia cada pocos minutos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó la agente Chen, mirando su reloj. El contador en la pared marcaba las 11:30 m. Necesito ¿qué minutos más?, dijo Emma, su voz firme a pesar de la enorme presión. Pero creo que puedo hacer algo más que encontrarlos. Creo que puedo devolverles su propio ataque. Alexander sintió que el corazón se le aceleraba al darse cuenta de que el destino de todo el país podía estar en manos de su hija de 7 años. Pero al verla trabajar con calma y determinación, supo que estaba exactamente donde debía estar. Con solo 10 minutos restantes para el ataque, la tensión en el centro de mando del FBI era palpable. Todos los agentes observaban a Emma trabajar, sus rostros mezclando esperanza e incredulidad mientras la niña corría contra el tiempo para evitar una catástrofe nacional. Alexander estaba de pie detrás de su silla, con las manos suavemente sobre sus hombros, mientras la agente Chen coordinaba con equipos en todo el país. «Emma, háblame», dijo el agente Rodríguez, con voz serena pero urgente. «¿Qué estás viendo?» Emma no apartó los ojos de la pantalla mientras sus dedos danzaban a toda velocidad sobre el teclado. «Encontré su punto débil», dijo, con emoción en la voz. «Están tan orgullosos de lo inteligentes que creen ser, que construyeron su ataque para enviar un mensaje cuando se complete. Pero ese protocolo de Mency es bidireccional, lo que significa que puedo enviarles algo de vuelta». «¿Qué tipo de algo?», preguntó la agente Chen, inclinándose para observar el trabajo de Emma. «Estoy creando un virus inverso», explicó ella, concentrada al punto de no notar a la docena de adultos pendientes de cada palabra. «En lugar de destruir sus objetivos, rastreará su red y apagará sus sistemas. Es como si planearan dispararnos flechas, pero yo voy a hacer que esas flechas se den la vuelta y les caigan a ellos». Alexander sintió una mezcla de orgullo y terror al ver a su hija enfrentarse a una de las organizaciones criminales más sofisticadas del mundo. «Emma, ¿estás segura de que esto funcionará?» «Estoy segura, papi Alex»,
respondió con confianza. Pero necesito que todos estén muy callados los próximos minutos. Esta es la parte más difícil, y necesito concentrarme completamente. La sala quedó en silencio, excepto por el suave tecleo de Emma y el zumbido distante de los servidores. En la pantalla principal, un mapa de Estados Unidos mostraba decenas de puntos rojos que representaban los objetivos que Reset planeaba atacar. Cada punto latía como un corazón, marcando la cuenta regresiva hacia lo que podía ser el peor ciberataque de la historia. 2 minutos para la hora del ataque, anunció suavemente la agente Chen. Emma dejó de teclear de repente y se recostó en su silla. Listo, dijo simplemente. He enviado mi virus a su red. Cuando intenten lanzar su ataque, activará mis contramedidas en su lugar. ¿Y qué pasa entonces?, preguntó Alexander. Emma sonrió por primera vez en horas. Entonces, todas sus computadoras mostrarán un mensaje que diga: has sido detenido por una niña de 7 años que cree en ayudar a la gente en lugar de hacerle daño. Quizá deberías intentar ser amable por una vez. A pesar de la tensión, varios agentes soltaron una risa ante el mensaje de Emma. El agente Rodríguez negó con la cabeza, asombrado. ¿Emma? Vas a dejar a muchos expertos en ciberseguridad sin trabajo. ¡Un minuto!, anunció la agente Chen. Todos en la sala miraron el reloj de cuenta regresiva mientras se acercaba al mediodía exacto, hora del este. En el momento justo, sonaron alarmas por toda la instalación, pero en lugar del caos que todos esperaban, ocurrió algo extraordinario. Los puntos rojos del mapa comenzaron a volverse verdes uno por uno, mientras que el ataque de Reset no solo era detenido, sino completamente revertido. Informe entrante de la oficina de campo de Nueva York, llamó un agente. Están informando que se han identificado múltiples ubicaciones de hackers y están siendo allanadas simultáneamente. La oficina de Chicago confirma lo mismo, añadió otro agente. Las computadoras de los sospechosos muestran el mensaje de Emma. El agente Rodríguez miró a Emma con absoluto asombro. Emma, no solo detuviste su ataque, ayudaste a localizar y arrestar a toda la red. Emma se levantó de su silla y caminó hacia Alexander, quien de inmediato la envolvió en un gran abrazo. Papi Alex, ¿podemos irnos a casa ahora? Quiero ver a Jake y asegurarme de que esté bien. Alexander sostuvo a su hija con fuerza, lágrimas corriendo por su rostro. Sí, cariño. Vamos a casa. Hoy ya has salvado suficientes personas. Cuando se preparaban para salir de la instalación, la agente Chen se acercó con expresión seria. Emma, hay algo que deberías saber. El líder de Reset, la persona que ha estado coordinando todos estos ataques, fue capturado en las redadas. Y no vas a creer quién es. La revelación que estaba a punto de compartir dejaría a todos en estado de shock. Cuando Emma, Alexander y el equipo del FBI se reunieron alrededor de un monitor seguro, la agente Chen abrió un archivo que hizo que la sangre de Alexander se helara. En la pantalla estaba la foto policial de alguien que reconoció de inmediato. Ese es el Dr. Webb, dijo Alexander, casi en un susurro. Me ayudó a construir Haste Technologies en los primeros días. Tuvimos una ruptura hace unos 5 años cuando descubrí que estaba malversando fondos de la empresa. Emma lo miró con preocupación. ¿Conoces al hombre malo que ha estado intentando lastimar a la gente? Creía conocerlo, respondió Alexander, aún mirando la pantalla con incredulidad. Marcus era brillante, pero se obsesionó con la idea de que las empresas tecnológicas estaban destruyendo la sociedad. Cuando lo despedí y presenté cargos, juró que me haría pagar por arruinarle la vida. El agente Rodríguez mostró archivos adicionales. El Dr. Webb llevaba años planeando esta venganza, según las pruebas que hemos recuperado. Reclutó a los miembros de Reset convenciéndolos de que empresarios tecnológicos adinerados como tú eran la raíz de toda la desigualdad económica. Su objetivo final no era solo robar dinero, sino destruir completamente tu empresa,
y a todos los asociados a ella. La expresión de Emma se volvió triste al procesar la información. Quería lastimarte porque estaba enojado y celoso, pero terminó lastimando a mucha gente inocente. Exactamente, confirmó la agente Chen. Lo que hace esto aún más inquietante es que el Dr. Webb estudió específicamente tu trabajo, Emma. Sabía de tu participación en detener el ataque original y ha estado desarrollando contramedidas diseñadas para derrotar tus métodos. Alexander sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estás diciendo que planeaba atacar directamente a Emma? Según sus archivos, sí, respondió el agente Rodríguez con tono sombrío. La operación Clean Slate era en realidad una trampa para atraer a Emma a ayudar al FBI, momento en el cual su equipo lanzaría un ataque secundario, específicamente dirigido a los sistemas del FBI, mientras ella estuviera conectada a ellos. Los ojos de Emma se abrieron al comprender las implicaciones. Quería que ayudara a detener un ataque para usar eso como excusa y lanzar uno aún más grande. Por suerte, tus contramedidas fueron tan efectivas que su plan de respaldo nunca tuvo oportunidad de activarse, explicó la agente Chen. Pero, Emma, esto significa que no estabas luchando contra criminales al azar. Estabas luchando contra alguien que te conocía personalmente y que intentaba superarte. Alexander se arrodilló para quedar a la altura de Emma, su rostro serio y lleno de preocupación. Cariño, ¿entiendes lo que esto significa? El Dr. Webb estudió tus habilidades y trató de encontrar la manera de vencerlas. El hecho de que aún así lo hayas detenido significa que eres incluso más especial de lo que pensábamos. Emma guardó silencio durante un largo momento, su brillante mente procesando todo el alcance de lo que había ocurrido. Papi Alex, el Dr. Webb se equivocó en algo importante. Él pensaba que ser inteligente significaba usar tus habilidades para lastimar a las personas que te hicieron enojar. Pero la verdadera inteligencia es usar tus dones para ayudar a la gente, incluso cuando ellos no pueden devolverte el favor. El agente Rodríguez sonrió ante la sabiduría de Emma. Emma, en todos mis años en el FBI, nunca he trabajado con alguien que combine un talento técnico tan extraordinario con un corazón tan bueno. El Dr. Webb quizá fue inteligente, pero nunca será tan inteligente como tú, porque olvidó cómo ser amable. Cuando por fin se preparaban para salir de las instalaciones del FBI, Emma se volvió hacia la agente Chen con una pregunta que sorprendió a todos. ¿Qué le pasará ahora al Dr. Webb? Irá a la cárcel para siempre. Irá a juicio por ciberterrorismo, lo cual conlleva una condena muy seria, respondió la agente Chen. ¿Por qué lo preguntas? Emma parecía pensativa. Me preguntaba si tal vez alguien podría enseñarle a usar su inteligencia para ayudar a las personas en lugar de lastimarlas. Tal vez, si aprendiera lo bien que se siente hacer feliz a la gente, en vez de ponerla triste, ya no querría ser malo. Alexander sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo por la compasión de su hija. Incluso después de todo lo que el Dr. Webb les había hecho, Emma seguía creyendo en la posibilidad de redención. Cuando finalmente regresaron a casa con su familia, Alexander se dio cuenta de que Emma le había enseñado algo invaluable sobre el verdadero significado de la fortaleza y el perdón. Un año después, la familia Hayes se había adaptado a una rutina que equilibraba lo normal con las circunstancias extraordinarias de sus vidas. Emma se había convertido en una especie de celebridad en los círculos de ciberseguridad, colaborando con grandes empresas tecnológicas y agencias gubernamentales para mejorar sus sistemas de seguridad. Pero Alexander había sido cuidadoso para que su trabajo nunca interfiriera con su infancia, y la mayor parte del tiempo la pasaba siendo una niña de 8 años común y corriente que criaba a su pequeño hermano con un amor y una paciencia infinitos. Jake, ahora con 2 años, era un niño feliz y lleno de energía que seguía a Emma a todas partes, y parecía comprender que su hermana mayor era especial. 6 meses atrás, había empezado a llamar a Alexander Dada, un momento que había conmovido hasta las lágrimas al joven millonario. El pequeño no mostraba señales del genio técnico de Emma,
pero sí una inteligencia emocional y un espíritu alegre que iluminaban a todos a su alrededor. «Emma, ¿estás lista?», llamó Alexander desde la base de la gran escalera. Ese día era especial. Asistirían a la ceremonia de inauguración de la Fundación Emma Hayes para la Educación en Ciberseguridad, una organización sin fines de lucro que Alexander había creado para enseñar a niños de bajos recursos sobre tecnología y seguridad informática. Emma apareció en lo alto de las escaleras, luciendo un hermoso vestido azul que María le había ayudado a elegir, con su largo cabello oscuro peinado en elegantes rizos. Llevaba a Jake en brazos, vestido con un diminuto traje y corbata, absolutamente adorable mientras aplaudía emocionado. «Estamos listos, papi Alex», dijo Emma, bajando con cuidado las escaleras. Jake insistió en ponerse su corbata especial hoy, porque dice que lo hace ver importante. Alexander sonrió mientras observaba a sus hijos. Durante el último año, había aprendido que la riqueza no significaba nada comparada con la abundancia de tener una familia de verdad. Estos dos niños le habían enseñado sobre el amor, el sacrificio y la importancia de usar los privilegios para ayudar a los demás en lugar de acumular más para sí mismo. Mientras conducían hacia la sede de la fundación, Emma estaba inusualmente callada. Alexander notó su expresión pensativa en el retrovisor y decidió preguntarle: «¿En qué piensas, cariño?». Emma miró por la ventana la ciudad que pasaba. «Estaba pensando en el Dr. Webb. Recibí una carta suya la semana pasada». La atención de Alexander se agudizó de inmediato. «Emma, ¿por qué no me lo dijiste?». «Porque quería leerla primero y decidir si era importante», respondió ella. Escribió que ha estado tomando clases en prisión sobre cómo ayudar a la gente en lugar de hacerle daño. Dijo que lamenta haber intentado lastimar a nuestra familia y que quizá algún día yo podría enseñarle a ver el código como yo lo hago, pero para fines buenos en lugar de malos. Alexander se orilló y se volvió hacia Emma directamente. «¿Qué piensas de eso?». Emma consideró la pregunta con cuidado. «Creo que las personas pueden cambiar si realmente quieren. Tal vez el Dr. Webb solo estaba enojado y perdido, y ahora está encontrando el camino de regreso para ser bueno. Si de verdad quiere ayudar a la gente, tal vez deberíamos darle una oportunidad para demostrarlo». «Emma, tienes 8 años. No deberías preocuparte por rehabilitar criminales», dijo Alexander con suavidad. «Pero papi Alex, si puedo ayudarlo a ser bueno otra vez, entonces quizá él pueda ayudar a otras personas también. ¿No es eso para lo que sirve nuestra fundación? Enseñar a la gente a usar la tecnología para mejorar el mundo». Alexander sintió esa familiar oleada de orgullo y asombro por la sabiduría de su hija. «Emma, ¿qué quieres hacer con su carta?». «Quiero responderle y contarle sobre nuestra fundación», dijo ella. «Tal vez cuando salga de prisión algún día, pueda ser voluntario para enseñar a los niños sobre seguridad informática, pero solo si demuestra que realmente cambió de corazón». Mientras continuaban su camino hacia la inauguración de la fundación, Alexander reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida desde aquel día desesperado en que Emma le ofreció ayudarlo por primera vez. Él pensaba que estaba salvándola a ella y a Jake, pero en realidad ellos lo habían salvado a él. Le habían enseñado que el verdadero éxito no se medía en dólares o acciones, sino en el impacto positivo que podías tener en la vida de otras personas. En la ceremonia de la fundación, Emma dio un discurso que hizo llorar a todos. Habló sobre cómo la tecnología debía usarse para unir a las personas, no para separarlas, y cómo todos los niños merecían la oportunidad de aprender y crecer, sin importar sus circunstancias. Mientras Alexander observaba a su hija hablar con confianza y compasión ante una audiencia de cientos de personas, supo que aquella niña que alguna vez había estado hambrienta y desesperada, se había convertido en alguien que cambiaría el mundo. Y junto a él, sujetándole la mano con fuerza, estaba Jake, el pequeño que crecería sabiendo que la familia no se trataba de sangre o dinero, sino de amor, lealtad y el compromiso de cuidarse mutuamente sin importar los desafíos que la vida pudiera traer. La familia Hayes había encontrado su felices para siempre
no en el sentido de un cuento de hadas con finales perfectos, sino en la comprensión real de que el amor, combinado con el valor de ayudar a los demás, podía superar cualquier obstáculo y crear algo hermoso incluso a partir de las circunstancias más desesperadas.